vamos ingresando varios de los participantes que venimos, ¿sí?, compartiendo esta sexta jornada. Hace unos segundos yo les comentaba entonces que la propuesta para este momento era poder conversar, ¿sí?, a partir de lo que nos proponga José Hilario Carvajal, ¿sí?, que está con nosotros, ¿sí?, esta tarde, y tarde ya para cuando finalicemos noche seguramente. ¿Sí? Así que para no robarle tiempo y tener la mayor posibilidad de intercambio, ¿sí?, vamos a habilitar o solicitarle que habilite José Hilario su micrófono, mientras yo paso entonces a compartir también una presentación que nos va a ayudar y que va a ser soporte de toda esta conversación propuesta para esta noche. Bien, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Saludo muy cordial a la rectora Miriam, tuvo la amabilidad de invitarnos a compartir con ustedes estas ideas. Bueno, lo primero, Sofía, tú conversabas ahorita del tereré y del mate, ¿no? Me hiciste recordar un comentario que me hizo un amigo argentino recientemente, que lo que más lamenta de la pandemia es justamente el impedimento de compartir el mate. Justamente, ¿no? Sí, la falta de poder compartir esa instancia, ¿no? sí, señor, ¿no? O sea, imagínate tú cómo afecta la cultura de un pueblo, ¿no? El poder compartir el mate con toda la significación que eso tiene. Pero bueno, lo otro es, sin duda alguna, felicitar a Ramón, al colega, a los estudiantes que han hecho este esfuerzo. Siempre comentamos que este tipo de cosas son relativamente fáciles de iniciar. Lo que no resulta muy fácil es de mantener. Y 6 años continuas, ininterrumpidas, dan cuenta de que realmente hay un esfuerzo, ¿no? Y un esfuerzo muy meritorio que de verdad plausible. De verdad que felicitaciones. Sobre todo pensando en los muchachos de primer año que están arrancando la carrera y también justamente los de cuarto, los que ya están saliendo. Hacer una reflexión de esta naturaleza es de lo más oportuna. Y el tema seleccionado no podía ser otro. Es decir, la pandemia copa el espacio opinático mundial y cómo ocuparse de otras cosas, sobre todo cuando se pretende hacer aproximaciones de tipo filosófica, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Primer elemento que quería compartir con ustedes, ¿no?, es la valentía de aproximarse a una reflexión de tipo filosófico, que a nuestra manera de ver es ese tipo de reflexiones que procura acercarse a los para qué, que son las reflexiones últimas. Si nos ubicamos en el plano metodológico, intentaríamos responder, nos quedamos todavía en la anterior, Sofía, por favor. Si nos aproximamos a la cuestión metodológica, intentaríamos responder la pregunta ¿cómo hacemos las cosas? Cuando estamos hablando en clave de cómo hacemos las cosas, estamos en el plano metodológico. Si quisiéramos entonces explicar por qué las cosas que hacemos las hacemos de esa manera y no de otra, entonces estaríamos subiendo a un nivel más de tipo epistemológico. Es decir, buscando razones sólidas, fundamentaciones duras para explicar las cosas que hacemos. Entonces diríamos que estamos en el plano epistemológico. Y si en vez de contestar las preguntas ¿cómo hacemos las cosas o por qué las hacemos, ahora nos atrevemos a preguntarnos ¿para qué las hacemos? Ya sabemos cómo las hacemos. Incluso sabemos por qué las hacemos así y no de otra manera. Bien, pero todo eso que sabemos hacer y que lo hacemos también, ¿para qué lo hacemos? Y ahí entonces estaríamos intentando aproximarnos a las preguntas últimas, las más abstractas. Eso es lo que entenderíamos entonces como el conocimiento filosófico. Entonces, un esfuerzo de esta naturaleza
realmente es plausible. O sea, en tiempos de pandemia, procurar hacer reflexiones de esa naturaleza, sin duda alguna, es un desafío, ¿no? Y sobre todo en el plano justamente freiriano, ¿no? De aquello de que nadie educa a nadie, todos nos educamos entre sí, mediados por el mundo. Un pensamiento de Freire del que yo soy realmente un devoto, ¿no? Es extraordinario, de una profunda significación y de profundas implicaciones desde el punto de vista pedagógico, social, etcétera, ¿no? Nadie educa a nadie. Todos nos educamos entre sí, pero mediados por el mundo. Y esto es sumamente importante, mediados por el mundo. Entonces, eso yo quisiera empezar por allí. Echémosle un vistazo a ese mundo, que es el que media nuestra relación de intercambio a través de la cual hoy nos estamos educando todos. Entonces, ¿en qué mundo? ¿Qué mundo nos está mediando para hacer ese intercambio? Ahora sí, por favor, Sofía. Aquí, con esta lámina, queremos hablar entonces del COVID-19. Bueno, allí tenemos en el título lo local. Lo local seguramente ya ustedes conocerán el término. Es una invención que intenta integrar en un solo término lo local y lo global. Es decir, tenemos que pensar en lo global para actuar en lo local. Entonces, de allí lo local, ¿no? Ahora, ese local tiene su definición, tiene su significación en su contexto global. Entonces, ¿cómo está ese global? Echémosle un vistazo al global. En primer lugar, bueno, los tiempos de pandemia. El COVID-19 estremece. Yo quise traerle estos números. Vamos a pasar rápidamente y me van a disculpar por ahora del tiempo. No quiero detenerme mucho en los números para poder llegarle a la última parte del intercambio, que es el que me parece quizás más interesante. Sin embargo, queda aquí. Quise hacer esta síntesis de datos, no tanto para hoy, que se lo vamos a mostrar muy rápidamente, sino para que les quede y que luego les sirva de reflexión. Son números muy estimados. Lo que nos interesa ahorita no es la precisión, lo que nos interesa es el orden de magnitud, grosso modo, la representación numérica. Bueno, fíjense, cuando se inicia a principios de año la pandemia, los teóricos del asunto, validos de la experiencia, de los antecedentes, establecen teóricamente que una pandemia de esa naturaleza, con la agresividad con la que aparece el COVID-19, debía contaminar, debía infectar aproximadamente al 60% de la población. Y que de ese 60% contaminado de la población mundial, el 2% fallecería, el 2% de los contaminados. Bueno, si sabemos que hoy en el planeta estamos unas 7.000 millones de personas, es un poco más, ¿saben? Las últimas cifras nos dan 7.500, 7.600 millones de personas. Pero para redondear los números, es lo que le digo, no me interesa la precisión, me interesa el orden de magnitud. Y para redondear la matemática, pongamos que somos 7.000 millones de personas en el planeta. Bueno, si sacamos la cuenta muy, muy fáciles, el 60% serían unos 4.000 millones de personas que debieron contagiarse. Y de esos 4.000 millones de personas contagiados, debían morir unas 80 millones de personas, que representan el 2% de los contagios y representarían el 1% de la población total. Eso es lo que se dijo al principio por los expertos. Y por eso realmente cundió el pánico, porque estábamos en presencia de un virus suficientemente agresivo como para que se repitiera esta experiencia. Porque los expertos en el asunto no sacan esto de la nada, lo sacan de los antecedentes, etcétera, ¿no? De tal manera que eso era el escenario teórico inicial. 80 millones
4 mil millones de contagiados y 80 millones de fallecidos. Fíjense, le coloqué allí como un ejemplo. Este señor, Tom Frieden, que yo no conozco, simplemente lo obtuve buscando los datos para ustedes, es una autoridad sanitaria en Estados Unidos, dijo que la cifra de infectados en Estados Unidos no llegaría a la mitad de la población. Fíjense, él no dijo el 60%, dijo la mitad. Bueno, está bien, esa fue su opinión. Y que la tasa de mortalidad sería del 1%, no del 2%. Está bien, es su opinión técnica. Eso supondría que en Estados Unidos debían haber muerto, era lo que se esperaba al inicio, casi 2 millones de personas. La M mayúscula la abrevié como millones, ¿saben? Entonces ahí dice 1,6 millones de muertes en Estados Unidos. Ellos se prepararon para eso, teóricamente hablando. Bueno, ¿cuál es la realidad actual? Estos son datos al día de ayer. Lo buscamos para tenérselo lo más cercano posible. En el mundo hay aproximadamente 41 millones de contagios y fallecidos al día de ayer un poco más de 1.300.000 personas fallecidas, lo que representa el 0,02% del total de la población y el 3% de los fallecidos sobre los contagiados. Y en Estados Unidos se han infectado unas 8 millones de personas, un poquito más, y han fallecido al día de ayer unas 220.000 personas, lo que representa 0,07% de la población total y más o menos un 3% sobre los contagiados. Le coloqué esta tabla, entonces compárenlo con la cifra anterior y allí ustedes notarán una diferencia abismal. Abismal. O sea, de 4 mil millones de personas que se esperaban se contagiaran, solamente hay 41 millones. Cuando digo solamente, por favor, me excusan, ¿no? O sea, uno que se infecte es una desgracia. Pero lo que me refiero así es comparándolo con 4 mil millones. De 4 mil millones a 41 millones hay una diferencia abismal. De 4 mil millones de personas que se debían haber contagiado, solamente 41 millones, pues es una diferencia abismal. En Estados Unidos debían haberse contagiado aproximadamente, decíamos, más o menos en la mitad de la población. Estados Unidos tiene un poco más de 300 millones de habitantes, 340, o sea, ponla entonces que se tendrían que haber infectado unos 170 millones de personas y solamente se han infectado 8 millones. Es decir, lo que quiero mostrar con esto es la diferencia abismal entre lo que se esperó al principio y lo que está ocurriendo al día de hoy. Por ejemplo, este señor, ya al final, Michael Ryan, director de emergencia de la OMS, acaba de decir que 1 millón, una vez que se superó el primer millón de fallecidos, es una cifra terrible. Fíjense las expresiones que se utilizan. Es una cifra terrible y tenemos que reflexionar sobre ello antes de empezar a considerar un segundo millón. O sea, para ellos llegar a 2 millones de fallecidos es una cosa realmente insoportable. Bien, nosotros decimos con una perspectiva razonable, a partir de que la vacunación es inminente, al final del próximo año, vamos a suponer que hayan 3 millones de fallecidos. Es una proyección absolutamente arbitraria mía a partir de estos elementos, haciéndola exagerada. La vacuna es inminente. Se está hablando de que en los primeros 3 meses del próximo año ya se puedan estar aplicando masivamente. Pónganle ustedes a la mitad del año próximo. Y ahora ya la ciencia médica tiene lo que no tenía al principio. Es decir, tiene tratamiento de tipo farmacológico, de tipo clínico, que al principio no tenían. Entonces, bueno, suponiendo todo eso, digamos que a finales del próximo año, cuando ya la población mundial esté vacunada y la posibilidad de que el virus siga siendo el desastre que está haciendo se disminuya,
podríamos estar hablando de unos 3 millones de fallecidos. Eso es más o menos el panorama con el COVID-19. La proyección inicial, lo que ocurre al día de ayer y lo que podríamos esperar una vez que deje de ser el monstruo que es hoy en día, ya a finales del próximo año, con la población vacunada. Veamos la otra, por favor, Sofía. Salí de ahí. Salí de ahí. Ok, allí. Esa. Veamos otra pandemia, rápidamente. La colocamos. Ok, allí tenemos. Ya hablamos del COVID-19. Veamos otros casos de pandemia. La llamada fiebre española en 1918, con una población mundial de 12.000 millones de personas, enfermó la mitad de las personas que habitaban el planeta, más o menos 1.000 millones, el 50%. Y fallecieron, fíjense ustedes allí, 50 millones en pocos meses. Eso fue el 5% de los contagios y el 2,5% de la población total. Fue una masacre. Fíjense, 50 millones de personas murieron en el 18. Y estamos hablando aquí que a finales del próximo año, en un horizonte, diríamos, bien negativo, el COVID-19 puede estar liquidando 3 millones de personas. Bueno, en 1918 murieron 50 millones. Estimen ustedes, por favor, la diferencia. Les quiero hablar de la guerra. Ustedes dirán, pero oye, me estamos hablando de pandemias. ¿Y eso de la guerra por qué? Porque si vamos al origen etimológico del término, yo los invito a que vayan al DRAE. Estas mortandades masivas que afectan un grueso número de la población mundial se consideran pandemia. No es solamente la que vienen de problemas de salud biológico. Bueno, la Primera Guerra Mundial, que casualmente coincidió con la fiebre española, 1914-18, murieron solo en Europa 500 millones de habitantes tenía Europa y murieron 65 millones de movilizados, de los cuales murieron 30 millones. 20 millones eran militares y 10 millones civiles. Fíjense ustedes la cifra. En la Primera Guerra Mundial murieron solo en Europa 30 millones de personas, de los cuales además 10 millones eran civiles. Y en la Segunda Guerra Mundial, esto fue 20, 30 años después, o sea, podríamos decir que es la misma guerra, porque si ustedes saben, las causas de la Segunda Guerra fue el mal cierre de la Primera. O sea, la Segunda Guerra Mundial de alguna manera es una continuidad de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué produjo la Segunda Guerra Mundial? Bueno, nada más y nada menos que unos 80 millones de muertos. Si sumamos las dos, estamos hablando de más de 100 millones de personas fallecidas en guerras, fundamentalmente ubicadas en Europa. Pero sigamos. Gripes normales. Las gripes estacionales normales son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Se mueren todos los años aproximadamente unas 500.000 personas. Se afectan gravemente unos 5 millones de personas, de los cuales 500.000 todos los años se mueren por las gripes estacionales, normales. Todo el mundo sabe, ahora viene la gripe, ya estamos esperando el dengue, etcétera, etcétera. Cada país tiene sus estaciones gripales. Bueno, en el mundo se mueren al año 500.000 personas por gripe. Pero estamos llegando a otro indicador que para mí resultó espeluznante. Espeluznante, de verdad. La mortalidad infantil. Son cifras oficiales, ¿saben? De la Organización Mundial de la Salud. 6 millones de niños menores de 5 años mueren al año. 6 millones. Y un tercio de ellos solo por concepto de diarrea. Y eso es todos los años. 6 millones de niños. Y estamos diciendo que a finales del 21, en el peor de los casos,
el COVID mataría 3 millones de personas. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si todos los años, desde hace décadas, son millones de niños que se mueren en el planeta. En este momento la OMS reconoce 6 millones de muertes al año, de las cuales un tercio, es decir, 2 millones de niños se mueren solo por diarrea. Les quiero leer allí rapidito. Cada año mueren 3 millones de embarazadas y recién nacidos. Esto es, amigas y amigos, 1 cada 11 segundos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos nosotros aquí, 3 horas, 4 horas. Bueno, imagínense que cada 11 segundos de los que nosotros hemos estado aquí, moría un niño o su mamá que lo estaba pariendo. Las muertes infantiles y las muertes maternales. Más de 320 cada hora. La mayoría por causas prevenibles. Ahora, lo que yo vi en muchas de sus exposiciones, eso no es así igual en todo el mundo. Solo en la África subsahariana, la que está por debajo del desierto del Sahara, y en el Asia sudoriental, acumulan el 80% de esas muertes. 1,5 millones de todas las muertes por diarrea registradas entre los niños del mundo, y el 70% de estas defunciones se concentran en solo 15 países. Es decir, que ese problema tan dramático, tan grave, está perfectamente ubicado. Hay 15 países donde se produce el 70% de esas muertes. Bueno, ¿qué hace la humanidad para resolver ese problema? Estamos hablando de 6 millones de niños al año. El sarampión. Bueno, fíjense ustedes lo que ocurrió aquí. El sarampión acabó con la vida de 200 millones de personas antes de que la vacuna en el 63 resolviera el asunto. Cerca de 2 millones de muertes al año. Hasta tanto no apareció la vacuna. Pero estamos hablando de que murieron 200 millones de personas. Por neumonía, la UNICEF registra 34 millones de niños muertos por neumonía y diarrea desde el año 2000 hasta hoy. Son aproximadamente 2 millones de niños por año. Y esta cifra escalofriante, 24 millones de niños más morirán de neumonía y diarrea antes de 2030. Los próximos 10 años morirán, según la UNICEF, 24 millones de niños por diarrea. Esto es también más de 2 millones de niños al año. Bueno, el SIDA. En los primeros años, en los años 80, cuando arranca esa pandemia en Estados Unidos, se estiman más de 80 millones de personas infectadas. Unos 40 millones de fallecidos. Yo no sé, amigas y amigos, si ustedes me están siguiendo, ¿eh? Es una danza de millones. Son 20 millones, 60 millones, 80 millones. Y el COVID a finales del próximo año, en el caso más terrible, habrá liquidado 3 millones de personas. Para que ustedes vayan dimensionando. Ahora, fíjense ustedes, actualmente se estiman más de 40 millones de casos en el mundo. Cada 15 segundos se infecta una persona, más de 6.000 por día. Ahora, fíjense lo escalofriante, más del 10% son niños. Y el SIDA mata 1,5 millones de personas todos los años. Todos los años. Y para eso ni hay vacuna ni la va a haber. Ni nadie se está preocupando para producir la vacuna contra eso. Ahí está 1,5 millones de personas fallecidas por el SIDA. Pero sigamos aquí. El 80% de las personas que viven con el virus se concentran en 20 países. Otra vez está perfectamente ubicado. Sabemos dónde está el problema y qué se hace para resolverlo. Esos países, bueno, son Estados Unidos, Rusia, China, Indonesia, etcétera. En África, 13 países. Pero en África es donde está el 70% de los casos en el mundo. Solamente un ejemplo escalofriante. En Botsuana, uno de los países del sur de África, en el 2005, el 40% de las mujeres embarazadas eran portadoras del SIDA. 40% de las mujeres embarazadas. Y todas esas tendencias son crecientes. Eso fue en el 2005. Sabrá Dios cuánto es hoy en día.
pero les aseguro que será bastante más. Seguimos, por favor, Sofía. Sigamos con pandemias, accidentes de tránsito. 2 millones de fallecidos al año por accidentes de tránsito. 50 millones de personas con secuelas graves. Otro dato escalofriante, sobre todo para mis queridos estudiantes que están en este rango de edad. Entre 15 y 29 años. Es la primera causa de muerte en el mundo, los accidentes de tránsito. En ese nivel etario, entre 15 y 29 años de muerte, son los accidentes automovilísticos. Bueno, no, yo me resistí mucho a buscar ejemplos locales, porque no se trata aquí de hacer comparaciones ni nada por el estilo, ¿no? Pero no me resistí a este dato. En Argentina, porque es un problema grave, unas 20 personas mueren por día en accidentes de tránsito. Más de 7.000 al año. Eso es cifra del 2019. Más de 100.000 heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué me dice esa cifra? 20 personas por día, 7.000 por año. Dame un elemento de referencia para poderlo comparar. Bueno, le coloqué eso. Un avión grande, un Boeing de esto, agarra 150, 200 pasajeros. Pongámosle 200 pasajeros. 200 pasajeros, un avión grande, ¿saben? Bueno, si nosotros hacemos las divisiones de los 7.000 por año, personas entre 15 y 29 años que mueren en Argentina por accidentes de tránsito, sería equivalente a que casi toda la semana se cayera un avión de eso. Ustedes se imaginan el escándalo que eso ocasionaría. Cuando se cae un avión es un accidente terrible, hay un escándalo. Bueno, aquí se caería uno todas las semanas. Sabemos que la próxima semana se va a caer un avión y la otra también y semanalmente. Eso lo incorporaríamos a nuestra rutina. Se va a caer un avión con 200 personas. Eso es la cifra equivalente en muertes por accidentes de tránsito. Bueno, aquí sí nos salimos un poquito del tema pandémico, pero no resisto en mencionarles este tipo de problemas globales, ¿no? El tema del recalentamiento global es extremadamente grave. Según los organismos oficiales, la ONU, el PNUMA, que son los que se encargan de eso, la emisión de gases de efecto invernadero, eso es lo que significa GEI, gases de efecto invernadero, causante del recalentamiento global, alcanzó un nivel nunca visto. En 2030 alcanzarán casi el triple del valor máximo para el límite de 1,5 y de casi el doble para 2. Permítanme explicarle esto. Desde el punto de vista técnico, lo que se ha estudiado es que el aumento de la temperatura debe limitar al máximo 1,5 grados más de lo que se tiene. Como promedio global, 1,5 grados más estaríamos en un límite realmente, vamos a decir, aceptable. En el límite, pero aceptable. Con 2 grados más que aumente la temperatura promedio en el planeta, sería de nivel catastrófico. Los técnicos dicen que allí las consecuencias a nivel de deshielo de los polos, la desertificación, la liquidación de fauna, de flora, etcétera, se haría irreversible. Si alcanzamos un promedio de 2 grados más de temperatura, el planeta Tierra dejaría de existir como es hoy en día. Su configuración cambiaría totalmente y los daños serían irreversibles. Bueno, les tengo malas noticias. Todo indica que para el 2030 tendremos los 2 grados y que a finales del siglo, de este siglo XXI, se tendrán más de 3 grados. Hay quienes opinan que puede estar entre 4 y 5 grados, cuando el 2 grados es el punto de no retorno. Estados Unidos, cuando le digo que la noticia es mala, que es el segundo productor de gases de efecto invernadero, no firmó el protocolo
Kioto, 1997, para controlar la emisión de esos gases. Y en el 2015 hubo otro acuerdo en París. Bueno, Estados Unidos lo firmó, pero después se salió. Y es el segundo productor de ese tipo de gases. Entonces, ¿qué podemos esperar de solución? Bueno, la ecuación energética. Aquí esto sería un tema para otro encuentro, Sofía, completo, ¿eh? Yo le decía a Miriam, estamos a la orden sobre esta cuestión de la ecuación energética. Podemos detenernos bastante y es de suma importancia, porque ocurre que nosotros vivimos en una civilización construida hace algo más de 200 años, 200, 250 años, montada en la energía fósil. Hace 250 años, la energía que movía las cosas en el mundo era lo que se llamaba la atracción de sangre. Era con músculo, o el músculo de los animales, una vaca, un buey, un burro, un caballo, o el músculo humano. Eso era lo que movía las cosas. De ahí salía la energía. Bueno, con el descubrimiento de la energía fósil, primero el carbón y después el petróleo, la invención de la primera máquina de vapor, con el inicio de la llamada primera revolución industrial, estamos hablando de finales del siglo XVIII en Inglaterra, empezó una nueva civilización. Cambió totalmente la faz de la Tierra desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista socioeconómico. La gente dejó el campo y se fue a la ciudad. Entonces se instaló en el planeta un modelo civilizatorio urbano-industrial montado en la energía fósil. Primero el carbón y después el petróleo. Bueno, otra mala noticia. Se acaba el petróleo este siglo. Y aquí es donde yo digo, hay una teoría que es la teoría del pico de Hoover. Los invito a que googleen eso. Este señor Hoover fue un geofísico norteamericano que a mediados del siglo pasado hizo predicciones científicas sobre la posibilidad de explotar, de seguir extrayendo petróleo. Puede quedar mucho petróleo en el subsuelo. Hoover lo que dice es el petróleo extraíble. Ese se agota este siglo. Y está demostrado. La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y la Agencia Internacional de la Energía, que es la institución que maneja los asuntos energéticos de la OECD, que es la organización de los 10 países más ricos del planeta. Es decir, la OPEP agrupa a los productores y la OECD agrupa a los consumidores de petróleo. Ambas instituciones, que son los que saben de petróleo en el planeta, en 2008 reconocieron que el pico de Hoover se había producido en el 2004. O sea, ya llevamos por lo menos 15 años, 16 años, donde la curva de extracción de petróleo empezó a descender. Y todas las estimaciones dan, bueno, ahí están, pues, hay una reserva de unos 2 billones de barriles, pero el consumo son 100 millones de barriles día. Cuando ustedes hagan las sumas y las restas allí, que son muy sencillas, eso le va a dar 60 años. Es decir, queda petróleo para 60 años. La verdad, bueno, perdón que interrumpa, José Hilario, es terrible los números, solo pensarlo como números, pero me parece sumamente interesante para poder ponerlos en contexto en la discusión de lo que estamos realizando. Dado que estamos a punto de finalizar esta sesión, si te parece bien, los invito a todos que hagamos una pequeña pausa aquí, que nos volvamos a conectar para seguir pensando este contexto de megaciudades y, como bien dice allí, de esta insostenibilidad planetaria, para que retomemos con esta idea, ¿no?, que nos has planteado de, bueno, qué estamos entendiendo también por pandemia y qué implica todo esto, ¿no? Estos ejemplos trágicos que nos estás planteando y que puede servirnos para seguir en la conversación.